Bienvenidos a este espacio virtual de la Escuela Gnóstica con el curso de emociones que estamos desarrollando en el espacio de los días lunes. Ok, entonces la clase de hoy vamos a tratarla sobre el manejo del miedo y la gestión de la confianza. Les voy a pedir que tengan por ahí un cuadernito o una hojita de papel bond, un esferito, un marcador para poder hacer unos ejercicios que los vamos a realizar. Entiendo que la mayoría de participantes estuvieron ya entonces en los talleres anteriores, ¿no? En donde se manejaron otro tipo de emociones. Hoy vamos a hablar entonces sobre esta emoción tan importante que es el miedo, ¿no? Y que muchas veces justamente le tenemos miedo, miedo al miedo. Y también sobre cómo gestionar la confianza. Quiero iniciar con una pequeña anécdota, ¿sí? Em, Albert Ellis, la persona que tenemos ahí en pantalla, él fue un eminente psicólogo, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Pero él, a sus 19 años de edad, tuvo un miedo muy aterrorizante al rechazo de las mujeres, ¿sí? Claro, en ese tiempo, él a los 19 años de edad todavía ni siquiera pensaba en que se iba a convertir en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, ¿no? ¿Sí? Pero la consigna de Albert Ellis en ese tiempo era justamente la de poderse liberar de ese miedo. Así que lo que él comenzó a hacer era ir al Jardín Botánico de Londres, ¿sí? Y comenzó a pedirles el número de teléfono a las chicas que pasaban por allí, ¿sí? En realidad, tuvo muchos intentos, ¿no? Y al final como que logró agrupar muchos números, ¿sí? Pero cuando realmente él ya quiso saber el resultado de su experimento, se dio cuenta de que esos números eran falsos y de que otras chicas pues no le habían dado el número, ¿no? Al principio él pensó que esto iba a ser como un fracaso, que su intento por liberarse del miedo fue un fracaso. Pero en realidad él lo consideró como un éxito, ¿sí? Porque había pedido tantos números que para ese momento había superado ya su miedo al rechazo. Es decir, de tanto que pidió los números, por lo menos superó ya el miedo a hablarles a las chicas. Con esa anécdota entonces comienzo esta clase sobre el miedo. También para decirles, pues, cuando alguna situación o tengan alguna pregunta, pues igual levantan la mano, o si no se me escucha bien, o qué sé yo, pueden hacerlo buenamente. El miedo entonces es una emoción primaria, pertenece al grupo de las emociones displacenteras. Recordemos que en realidad no hay emociones buenas o malas, simplemente pueden ser agradables o desagradables. Viene del latín metus, ¿sí? Y el miedo, pues, nos da una sensación o nos avisa sobre una amenaza en el ambiente o en nuestro ambiente interno también, ¿no? ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez o se ha sentido amenazado ahora que estamos en esta época de tanta inseguridad en nuestro país? El miedo, pues, provoca también muchos cambios a nivel físico y también a nivel psicológico. El miedo nos genera una sensación de vulnerabilidad y de desprotección. El miedo también alerta dentro de nosotros como un sistema de, como una especie de sirena, ¿no? Que se activa y predispone al cuerpo para que entonces todo lo que es el sistema físico, el sistema de defensa, eh,
cambia la química del cuerpo para ponernos en un estado de alerta o de amenaza y podernos defender. Muchas veces también el miedo nos puede generar una alteración del sentido de la realidad. Nos despersonalizamos, no sabemos en dónde estamos, qué pasó, cómo sucedió. Entonces, más adelante vamos a recordar algún ejemplo cada uno como para ir comprobando esto que estamos diciendo en este momento. Veamos un poquito sobre la neurofisiología del miedo. Por favor, presten atención al video para que luego, pues, si hacemos alguna pregunta o alguien quiere comentar, entonces podamos hacerlo. Cuando nos enfrentamos al miedo, la principal respuesta de nuestro organismo es luchar, intentar defendernos, quedándonos donde estamos, escapar o doblarnos, quedarnos parados y sufrir un colapso. Esta respuesta inconsciente, que ha sido denominada sistema primario del miedo, es la alarma de peligro de nuestro cuerpo. Nos induce a escondernos, a saltar o a quedarnos quietos antes de que nos demos cuenta de lo que pasa. Posteriormente se produce una de estas reacciones: la táctica de evasión, pánico, o la táctica de ataque, furia. En una multitud, esta sería la diferencia entre el pánico colectivo y una multitud enfurecida. Si no hay posibilidad de huir, el sistema primario del miedo intentará detener cualquier movimiento, razonando que si nos quedamos quietos podremos pasar desapercibidos. La cartera. Según Martin Samuels, neurólogo, esta respuesta primaria proviene de nuestros antepasados. El cerebro reacciona al peligro de una forma programada, por así decirlo, por las pautas de la evolución a través de los siglos. La estructura de nuestro cerebro y los circuitos de nuestro cerebro proceden de aquellos antepasados remotos que vivían en estado salvaje. En realidad, lo que hace el sistema nervioso, el cerebro primitivo al que me refería antes como cerebro límbico, es enviar una señal de emergencia que anula el resto de señales del sistema nervioso. Se trata de una sobrecarga del sistema nervioso autónomo, que se activa de forma instantánea sin que el individuo la pueda controlar, como resultado de una situación de amenaza para la vida. Dejé de oír. Se me había bloqueado el sentido del oído. No oía nada. El empleado dijo que había hecho sonar el silbato, pero yo no oí jamás aquel silbato. Paralizado de miedo ante la cercanía del tren, Pat Bill sufrió un colapso de los sentidos. Se me comenzó a nublar la vista por los lados. Comencé a tener visión de túnel. Pat se quedó inmóvil. La excitación fue demasiado rápida para que su sistema pudiese dar una respuesta sincronizada. Estaba sobrecogido. Nuestro cerebro funciona utilizando una compleja combinación de impulsos eléctricos y sustancias químicas, los neurotransmisores. Una vez activados, el sistema nervioso central ordena al tronco cerebral dar prioridad al sistema nervioso autónomo y los neurotransmisores entran en una actividad frenética. La noradrenalina, una sustancia química que recibe el cerebro en situaciones de emergencia, aumenta la percepción y agudiza la capacidad de la memoria para retener un instante en el tiempo. Al mismo tiempo, el hipotálamo le indica a la glándula pituitaria que libere hormonas de emergencia. Las glándulas suprarrenales comienzan a segregar adrenalina en el flujo sanguíneo. La tensión arterial aumenta y las pupilas se dilatan. El rostro palidece a medida que la sangre rica en adrenalina penetra en los músculos tensores. La boca se seca al cesar la digestión. De repente te envuelve el sudor, ya que el cuerpo canaliza todo el líquido disponible a la transpiración que será necesaria para refrigerar el cuerpo durante la huida. Es un poderoso y delicado equilibrio químico que, si se sobrecarga, puede contraatacar. La conciencia y el pensamiento nítido quedan reducidos a una parálisis confusa. De hecho, lo pasé tan mal que no veía nada delante de mí. Me quedé literalmente ciego por el miedo de que aquel tren me fuese a golpear de un momento a otro. Justo antes del impacto tenía el cuerpo helado.
No noté el tren cuando golpeó el vehículo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer un poquito más interactivo. Quisiera preguntar a alguien, pues, que nos cuente cómo es el miedo para esa persona. Hemos visto a nivel general, a nivel biológico, lo que se produce en nuestro cuerpo, pero podemos hablar sobre nuestras experiencias personales, sobre cómo se siente el miedo. ¿Quién quisiera hablar? O vamos a tener que eh, mencionar algún nombre para que encienda su cámara, en el mejor de los casos, y nos comparta su experiencia. Vamos con Adita entonces. Adita, por favor, compártanos cómo es la experiencia del miedo en usted. ¿Cómo ha sido cuando usted ha tenido miedo? Mi miedo, le voy a hablar desde mi miedo, que algún momento sí he sentido miedo. Eh, Comenzaba como a temblar, me quedaba fría, pero desde los años, digamos que yo tengo práctica en la gnosis, he ido superando ese miedo con la relajación. Ya no tengo miedo. A veces sí me quiere cualquier cosa así que me sorprende, sí. También sí me pongo así como un poco de débil, digamos, ¿no? Y, pero, pero luego ya supero, respiro, digo, no hay nada, porque a veces estoy sola, ¿no? No hay nada, no hay nadie, digo, pienso yo, y me pasa. Ese es mi miedo, pero ya del 10% de miedo, eh, sí he superado un 7%. Sí me falta otro poquito porque a veces sí me sorprende ese miedo. O sea, de la nada viene una soledad, digamos, o algo por ahí, por la calle o en el carro, así, pero nada más. Pero sí, sí supero, sí. Sí he Muchas podido gracias. superar en esta vida. Gracias, joven. Gracias, Adita, por compartirnos su experiencia. Vamos a alguien más. ¿Qué les parece? Vamos a ver, Gonzalo Méndez. Por favor, tenga la bondad de compartirnos cómo es la experiencia, cómo siente usted el miedo. Buenas noches. Este, Noches. ¿Sí me escuchan? Y se le escucha bien, Gonzalo. Ya, muy bien. Bueno, el miedo es una emoción, llamémoslo así, un sentimiento propio que se activa en situaciones, sobre todo de peligro, en mi caso, ¿no? La reacción propia de mi organismo es, por ejemplo, la sequedad de la boca. Es muy evidente, no solamente que yo la percibo, sino las personas que están a mi alrededor. Ujú. Experiencias un poquito difíciles, por ejemplo, es el primer síntoma que me aparece. Hace años atrás, nosotros como familia estuvimos apoyando un emprendimiento de un cuñado en un local de comida rápida. Y recuerdo que era un 10 de agosto, me parece que era un feriado, y era un domingo que nos quedamos mis dos hijos, mi esposa y yo en el local hasta tarde. De forma imprudente, éramos los únicos, el único local en la vía principal, y entraron pues, como era de esperarse, la gente mala. Realmente ahí el miedo a mí no me hizo pensar en mí, sino más bien
me preocupaba de que algo les pueda pasar a mi familia, ¿no? Entonces, mi reacción fue de que no nos hagan nada, que cojan lo que quieran, lo que fueron a ver, que era dinero y algo de alimento que fueron llevándose esas personas. Pero el susto mayor fue cuando nos amenazaron con las pistolas, porque sacaron unas pistolas a, a apuntarnos. mm, Entonces, yo estaba con mi hija, era pequeña, mi esposa estaba con mi hijo y no pusimos ningún tipo de resistencia a fin de que no poner en riesgo la vida de nadie de nosotros, ¿no? Fue una mm. experiencia muy amarga en ese sentido. Nos cerraron la puerta del local y, bueno, con ciertas dificultades pudimos ya salir. Pero claro, el problema era la noche y lo que ingenuamente pensábamos de que no iba a pasar nada. En realidad Mm. hay que tener muchísimo cuidado. Esa ha sido una de las experiencias más que siempre la tengo en la mente para cuidarnos, sobre todo por el riesgo que la familia está pasando, ¿no? Sí, sí, hay que tener muchísimo cuidado. Y más aún ahora que estamos en una época muy difícil para el país en cuanto a seguridad, creo Mm. que todos estamos siempre pendientes de tener el mayor cuidado posible. Así Ujú. es, Gonzalo. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia personal y cómo lo vivió, ¿sí? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Vamos entonces también a hablar sobre el temor. El miedo entonces es la emoción intensa. En realidad el miedo es una emoción universal y todos la hemos sentido, así como nos han compartido nuestros compañeros sus experiencias, ¿no? Y luego podemos ver como un segundo nivel el temor. El temor es, en cambio, como un miedo, pero menos intenso, ¿no? Este puede prolongarse mucho más en el tiempo, ¿sí? Pero con un poco más débil, ¿no? Que el miedo intenso. Eh, Puede también limitarnos en nuestra vida diaria y volvernos demasiado precavidos, ¿no? Por ejemplo, eh, si me asaltaron o tuve un peligro de un asalto en una esquina de una calle, pues seguramente ya no voy a volver a pasar por ese lugar, ¿no? Entonces ya tengo temor a ese lugar o temor a, a esa hora en la que pasé por ese lugar, ¿sí? El temor a veces también nos puede generar como un exceso de autoprotección, sobre todo cuando tenemos situaciones que son para nuestro desarrollo, pero que por ese temor persistente que puede estar mucho tiempo, ya no las realizamos, ¿no? El temor entonces es desadaptativo. El miedo, en cambio, es adaptativo, porque si no tuviéramos miedo, como en el ejemplo que nos ponía Gonzalo, por ejemplo, eh, quién sabe, a lo mejor eh, no hubiesen sobrevivido, ¿sí? Entonces, el miedo tiene una función adaptativa, nos sirve para sobrevivir. El temor, en cambio, ya es desadaptativo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, el temor a hablar en público, ¿sí? Entonces, en realidad, aunque es uno de los temores o miedos más universales o más comunes, incluso creo que es el segundo miedo más fuerte, ¿no? Después del miedo a la muerte. Eh, Nadie pierde la vida o nadie va a salir afectado por hablar en público. Es decir, es un temor que tiene que ver mucho con la parte cognitiva, emocional y también experimental de la persona, ¿no? Entonces, vamos a ir diferenciando. Más adelante, pues a lo mejor alguien nos da un ejemplo también de un temor. Y por último, también debemos diferenciar entonces de lo que son las fobias. Las fobias ya son miedos mucho más persistentes, mucho más intensos e irracionales, ¿no? Diríamos que es un miedo exagerado y es totalmente disfuncional
y desadaptativo, ¿no? En este caso, una fobia, por ejemplo, ya no nos permite hacer algo que en realidad nos sirve para nuestra supervivencia, ¿sí? O evitamos o nos limitamos totalmente de cierta situación, ¿sí? Nos genera trastornos psicológicos, ¿no? Como la fobia, por ejemplo, a las alturas, fobia a lugares abiertos o agorafobia, la fobia a la muerte o tanatofobia, y así un montón de fobias, ¿no? A las arañas, a ciertos animales, eh, a las agujas, a la sangre, en fin, un montón de fobias que en realidad, pues, estas sí deben ser tratadas ya a nivel psicológico y muchas veces a nivel psiquiátrico. Como digo, repito nuevamente, son totalmente desadaptativas y bueno, esas al menos ahora acá no las vamos a tratar porque son como un apartado para apoyo o servicio psicológico. Ahora nuevamente abrimos un poquito el canal y quisiera que todos contestemos esta pregunta y vamos a ver si asimismo unas dos personas nos contestan, ¿no? Si tuvieras menos miedo o temor, ¿en qué sería diferente tu vida? ¿Sí? O si de pronto alguien tiene alguna fobia, también pues la puede mencionar, ¿no? Entonces la pregunta sería, si tuvieras menos miedo, temor o fobias, ¿en qué sería diferente tu vida? Reflexionen, por favor, y compartimos al menos unas dos personas. Si quieren, encienden la cámara y si no, no. Vamos a ver, entonces, comencemos con Carolina. Ayúdenos, Carolina, entonces, respondiendo esta pregunta, ¿no? Si tuviera menos miedo, temor o fobias, ¿en qué sería diferente su vida? Buenas noches, ¿qué podría decir? Tal vez pudiera superar un obstáculo si tuviera menos temor. Ya. Obstáculos de avanzar, alguna situación ¿qué le podría decir? Avanzar una montaña, subir una montaña si es que tuviera fobia a la altura. ¿Eso le está pasando actualmente o la pregunta es sobre algo real, ¿no? Algún miedo real, algún temor real? La verdad que no tengo, sí tengo tal vez un temor, sí, a la altura. Cuando me he sentido en un edificio alto, sí me da un temor. Ok, Eh, entonces, ¿en qué sería diferente su vida si no tuviera ese temor a las alturas? en superar, digamos, ese obstáculo del miedo de la altura, de tal vez no caerme, de no dar ese paso. Eso sería diferente en mi vida. Bueno, ok, gracias, Carolina. Vamos a ver, Doménica, ayúdenos contestando la misma pregunta. Buenas noches, Dieguito. Buenas noches con Hola, todos. Doménica, buenas noches. Bueno, en mi caso, pienso que si no tuviera miedo o temor, por ejemplo, estaría abierta a conocer nuevas experiencias, porque, por ejemplo, algo que me da temor es em, conocer otros lugares, conocer otras personas, y creo que eso me limita a nuevas experiencias. Entonces, si yo eliminaría ese miedo, creo que conocería más, experimentaría más, conocería otros lugares. Pienso que me da mucho temor viajar sola, entonces eso me ha limitado a conocer otros lugares. Eso, Dieguito.
Muchas gracias, Doménica, por compartirnos tu experiencia, ese miedo entonces a viajar sola, ¿no? Bueno, Buenas noches. entonces, ¿de qué manera? Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién, Buenas quién? noches, Dieguito. Bueno, yo tengo una consulta. Ya. Yo no sé si tal vez lo que desarrollé en mi caso es un temor o un miedo a ser yo misma. Y por miedo a varias experiencias que he pasado y que no me han gustado. Entonces he tratado de ir cambiando, ir sobrellevando, pero sigo sintiendo como que un temor progresivo de soltarme y ser yo misma. Y hasta un punto me ha llegado a hacer sentir un poco inútil. Entonces no sé cómo yo poder hacer para poder recuperar esa confianza y dejar el temor un poco y el miedo de lado, porque generalmente es con lo que estoy luchando día a día porque es algo como decir, que yo lo siento muy en el fondo de mi ser y a veces hasta me causa, o sea, eh, inquietud, o sea, no puedo estar tranquila porque digo, chuta, si es que hago alguna acción, o sea, si es que yo, bueno, como decir, al hablar, tal vez ya estoy haciendo o realizando algo malo. Entonces, eso a veces hay días en los que paso súper tranquila y sí, pero otros días no, y a veces como que me gana mucho y me da hasta un punto solo ganas de llorar y decir, no sé cómo enfrentarme y vencerme a mí misma. Eso. Ya. ¿Con quién estoy hablando? Daniela, hija de Gonzalo. Daniela, mucho gusto, Daniela. Bueno, yo creo que primero hay que como identificar específicamente cuál es ese miedo, ¿no? ¿Es miedo a hablar? ¿Es miedo a exponerme? ¿Es miedo a ser quien creo ser? Es decir, como especificar, ¿no? De todas maneras, yo le invito, Daniela, a que escriba su miedo en una hojita, como les había dicho al inicio, porque vamos a hacer el ejercicio todos, vamos a hacer, y no se trata de vencer el miedo, ¿sí? No se trata tampoco de enfrentar, y digo enfrentar en el sentido de que es un enemigo que está al frente nuestro y tenemos que vencerlo, ¿no? Sino ya vamos a ver cuál es el secreto eh, que vamos a usar para poder gestionar ese miedo, ¿sí? Bueno, entonces avancemos con esta parte. Justamente tiene que ver entonces cómo normalmente afrontamos las emociones y especialmente el miedo. Lo común, aunque no necesariamente normal, es que lo hagamos de manera automática. Cuando decimos de manera automática, decimos pues que estamos como fusionados con la emoción en piloto automático, también dicen algunos autores, ¿no? Sí, estamos automáticos, el miedo nos rebasa, el miedo nos posee, el miedo nos secuestra, estamos a merced de nuestras emociones, ¿sí? Y por lo tanto no somos conscientes de lo que hacemos, no se les ha pasado. Entonces, me asusté tanto, tuve tanto miedo que no sé en dónde estuve, se me perdieron las llaves, se me perdió la billetera, no sé cómo llegué aquí, no sé qué hora era, ¿sí? Y después como que estamos recuperando ya la conciencia y sabemos un poquito más de qué es lo que había pasado, ¿no? Sí. Y muchas veces eso también nos genera un miedo al miedo. En mi consulta, por ejemplo, muchos de mis pacientes eh, me cuentan, ellos no me dicen tengo miedo al miedo, ¿no? Pero al final lo que tienen es miedo a que les vuelva a ocurrir esa activación nerviosa cuando sufrieron una amenaza o se vieron en peligro, ¿no? Entonces,
El miedo a que les vuelva a pasar eso genera justamente lo que decimos, un miedo al miedo y que también pues ya genera luego también trastornos de ansiedad y trastornos de pánico. Otra manera también como afrontamos el miedo es evitando, ¿no? Entonces, al menos en la psicología moderna se habla bastante de la evitación experiencial, es decir, de evitar la experiencia, evitar lo que nos está pasando. Todos estas maneras, estas estrategias son para deshacernos del miedo. O sea, es decir, creo que la mayoría no le gusta sentir miedo, no nos gusta sentir miedo. Entonces, lo que a veces hacemos es justamente tratar de deshacernos de ese miedo, ¿no? O tal vez tratamos de distraernos, nos distraemos, no sé, con el celular, con la televisión, incluso viendo una película, escuchando música. Y no digo que eso está mal, ¿sí? Pero sí son en el fondo distracciones para no darnos cuenta de lo que es lo que nos está pasando o qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Hay también estrategias cognitivas. Por ejemplo, a veces nos decimos, no tengo miedo, todo va a estar bien, que en un principio sí funcionan. Son estrategias, diría, válidas hasta cierto punto, pero que sin embargo tienen su limitación, sobre todo cuando ya en la parte práctica, en la parte experimental, luego de un tiempo ya no nos funciona. Al menos aquí en mi consulta, pues muchos pacientes, muchas personas me dicen, pero es que eh, no puedo cambiar mi pensamiento o tengo que esforzarme mucho, lucho mucho con mis pensamientos y eso genera más estrés, más lucha y por lo tanto el miedo también se hace más agudo. Entonces, muchas técnicas cognitivas o de pensamientos, incluso de afirmaciones, por eso es que muchas veces no nos ayudan. Otra estrategia también muy común y lastimosamente en nuestros tiempos, digo, es el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, evitamos tanto la realidad que preferimos pues generarnos artificialmente o químicamente estados para sentirnos bien, relajados, todo relajado, cool, tranquilo, ¿sí? Entonces ahí está un montón de sustancias, tanto químicas como no químicas, ¿no? Porque también tenemos adicciones ahora, pues, a, a la tecnología, las redes, en fin, ¿sí? Entonces, generalmente estas son las dos formas con las que más afrontamos el miedo. Pero en realidad, ¿qué hay detrás del miedo? ¿Sí? Cuando decimos que el miedo es una emoción y por lo tanto una emoción es parte de el mundo interior del ser humano, ¿no? Es parte diríamos, de lo natural dentro del ser humano. No nos vamos a rebelar contra nuestras propias funciones, ¿sí? Entonces, el miedo realmente se ha evolucionado desde hace miles de años, ¿sí? Tratar de cambiar ese proceso, yo diría que es imposible. El miedo, por lo tanto, es natural y tiene que activarse en los momentos que tiene que activarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una necesidad del organismo. Esta necesidad generalmente es, como decía hace un momento, la de supervivencia y la de protegernos. Es como un guardián, ¿no? Que nos está avisando, nos está diciendo, hey, cuidado, peligro, ¿sí? Hay que sobrevivir. Imaginémonos entonces nuestros ancestros luchando por su vida no sé, en la era primitiva, ¿no? Contra un ambiente hostil, lleno de bestias salvajes, un clima muy cambiante, un clima muy peligroso, ¿sí? Entonces el miedo diríamos que fue de las primeras emociones que tuvo que evolucionar para poder lograr la supervivencia del ser humano, ¿no? Entonces en este momento tratar de enfrentar el miedo o de eliminar el miedo, entonces no sería con natural a nuestro propio
eh, a nuestra propia biología. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Y vamos a hacer un ejercicio. Si no podemos o no tenemos que soportar el miedo, no tenemos que tolerar el miedo, tampoco tenemos que suprimirlo, ya dijimos, o eliminarlo. No vamos a negar, no vamos a disimular el miedo. No vamos a hacer como si, es decir, que como si no tuviese miedo, como si no tuviese temor. Tampoco voy a recurrir, digamos, a autohipnosis, ¿sí? Porque esto se trata de un proceso consciente, no inconsciente. Y tampoco voy a depender de sustancias químicas, es decir, y mucho más si nos generan adicciones. Lo que vamos a hacer entonces es simplemente darle espacio al miedo, ¿sí? ¿Qué querrá decir esto? No sé si alguien quiere hablar. ¿Qué les viene a su mente cuando dicen darle espacio a mi miedo? ¿Qué sienten, qué perciben cuando escuchan esto de darle espacio a mi miedo? Podría ser, o sea, dejar el sentimiento, sentirlo, dejar que fluya y poco a poco se va desvaneciendo. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué nos dice Luisita? Dieguito, buenas noches. Buenas noches, Luisita. Sí, coincido con la niña que me antecedió en la palabra. Darle espacio al miedo es dejar que fluya, dejar que se manifieste, creo yo, y observarlo. ¿Qué hace en mí? ¿Cómo se manifiesta en mi cuerpo, en mi mente? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero hacer ese momento? Entonces, darle espacio, dejarle que esté en mí, pero diríamos, sin dejarme llevar por él, porque puedo, bueno, yo tengo una experiencia bastante fuerte con esto del miedo Ya. y si me dejo llevar por él, entonces, eh, como se dijo anteriormente, puedo anular incluso algunas funciones de mi cuerpo, puedo paralizarme, puedo bloquearme, puedo no pensar ese momento. Creo eso, que si le doy espacio y aprendo a observarlo, cómo se manifiesta en mí, entonces quizás aprenda a manejarlo. Ya, muchas gracias, Luisita. Así es, entonces, esa palabra de fluir eh, combina muy bien, ¿no? Yo diría también es como explorar, ¿sí? Cuando exploramos algo, entonces estamos como abiertos a poder conocer, a poder saber qué es lo que está pasando en ese momento, ¿no? Pero si estoy muy identificado o estoy, otra palabra que se utiliza en la psicología moderna también es estoy fusionado con mi emoción o estoy fusionado, perdón, con mi pensamiento, entonces no le estoy dando espacio, he perdido ya, estoy fusionado, soy uno solo ya con la emoción o con el pensamiento, ¿sí? O si le evito, ¿sí? Diría que estoy generando mucho espacio, un espacio, diría, de desconocimiento, ¿no? Es como hago otra cosa, evito, ¿sí? Y no aprendo de esa experiencia. Vamos entonces a ver un ejercicio que lo vamos a hacer todos. Espero que todos en este momento tengan anotado un miedo. Vamos a ver un miedo que obviamente no va a ser el peor trauma de su vida, porque eso no lo podríamos trabajar en un ejercicio tan corto, pero sí un miedo, digamos, de un nivel moderado, ¿no? Puede ser leve o moderado, muy fuerte, lo podemos dejar
para tal vez otra ocasión o incluso ya para hacerlo con un profesional, con un terapeuta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anoten el miedo que quieren trabajar y vamos a trabajar con una técnica que se llama nombrar o etiquetar. En inglés, entonces, sería name, N-A-M-E. N de notice, A de acknowledge, M de make space y E de expand awareness, ¿sí? Entonces, el primer paso sería advertirlo, el segundo paso sería reconocerlo, el tercer paso, darle cabida o darle espacio, y el cuarto sería expandir nuestra conciencia. Lo vamos a hacer con un ejercicio, así que anoten su miedo y vamos a utilizar también una técnica que se llama de mindfulness o atención plena, pero siguiendo estos pasos. Espero que ya estén entonces listos. Unos 10 minutitos, que nadie les interrumpa. Vamos a empezar entonces. Nos sentamos cómodamente. Es importante que la espaldita esté recta. Vamos a colocar las manos, las plantas de los pies sobre el piso. Vamos a soltar los hombros. Abrimos un poquito el pecho. Vamos ahora a cerrar los ojos. Conectamos la lengua detrás de los dientes superiores. Y vamos a empezar tomando conciencia de nuestro cuerpo. Vamos a sentir el peso del cuerpo sobre la silla, la temperatura corporal. Puede que aparezcan pensamientos, pueden que aparezcan tal vez otros sentimientos que no sean el miedo. Les voy a decir gracias a Dios. Traigo nuevamente la atención hacia mi cuerpo. Voy a traer a mi mente ese miedo que anoté, ese miedo que quiero gestionar. Y voy hacia mi cuerpo, voy a tratar de sentir qué parte de mi cuerpo se activa cuando pienso en este miedo. ¿En qué zona, en qué parte de mi cuerpo se aloja? Puede ser el pecho, el abdomen, la garganta, los hombros. ¿En qué zona de mi cuerpo está ese miedo? ¿Qué sensación me produce? Tal vez es dolor, agitación, parálisis, movimiento, temblor, ardor. Identifico esa sensación en mi cuerpo. ¿Tiene alguna forma? ¿Tiene algún color? ¿Qué espacio ocupa en mi cuerpo? ¿Qué volumen tiene? De ahora vamos a reconocerlo. Mentalmente nos podemos decir, sí, esto es miedo. Esto es temor. O esto es mi fobia, en el caso de que alguien esté trabajando una fobia.
Nuevamente lo repito. Realmente este es mi miedo. Realmente este es mi temor. Atento y observante a mi reacción, a la reacción física, a las sensaciones de mi cuerpo. No para controlarlas, solamente para saber si están ahí o si van cambiando con el tiempo. Lo que estoy sintiendo es mi miedo a, lo que estoy sintiendo es mi temor a, lo que estoy sintiendo es mi fobia a, y nos damos un espacio para poder sentir y explorar sin juicios, una actitud amable. Y ahora me doy el permiso de sentir eso que pasa en mi cuerpo. Le doy cabida, le doy espacio. Si me cuesta, mentalmente puedo decirme, sí, está bien sentir esto que estoy sintiendo. Me permito sentir este miedo, este temor o esta fobia. Acompaño de una respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca, dándome cuenta que estoy atravesando esa emoción, atravesando mi miedo. Cuando exhalo o saco el aire hacia afuera, puedo demorarme un poquito más. Y ahora expando mi conciencia sin perder esa sensación del miedo hacia todo mi cuerpo. Voy sintiendo mi cuerpo de manera global, desde los pies hasta la coronilla. Y también siento esa sensación del miedo en la intensidad, la forma o cómo se esté presentando. Recuerden, no lo evito, no me distraigo, no me engancho. Soy consciente de ese miedo y también de mi cuerpo. Soy consciente de mi miedo, de mi cuerpo, de mi respiración y soy consciente de mi miedo, mi cuerpo, mi respiración y mi entorno, sonidos, olores. Nos mantenemos en ese estado de conciencia expandida por unos instantes. Lentamente vamos a empezar a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies, los hombros, la espalda, el cuello. Y cuando se sientan listos, pueden ir abriendo los ojos.
tratando de mantener ese estado de conciencia. Muy bien. Asimismo, brevemente, unas 2 personas que quieran compartir su experiencia del ejercicio. Veamos quién no ha participado. Le vamos a pedir a Edguitar que nos ayude con cómo fue su experiencia del ejercicio. Gracias, Diego. Bien, sí, primeramente identifiqué mi miedo, un miedo que lo he trabajado a lo largo de algún tiempo, más bien un temor, y este temor en ciertas situaciones de mi vida, diríamos, actual, como que se activa bajo ciertas condiciones familiares o de mi entorno, entonces ya lo tengo como identificado y luego pues sintiendo el cuerpo me ayudó mucho para poder mantener ese equilibrio, ese balance, para no engancharme de nuevo en la emoción esta del temor. Y con la respiración ya me fue mucho mejor. Entonces pude verlo con más claridad, pude darle, como decíamos, el espacio y poderlo enfrentar. Y me doy cuenta pues que tengo los recursos suficientes emocionales y intelectuales como para afrontar este temor, pero sin embargo cuando me identifico me olvido pues de que tengo los recursos. Entonces, estando en la práctica, muy atento al entorno, a mi cuerpo, a la respiración, realmente pude sentir como ese balance para no irme completamente del lado del miedo. Así lo viví, Diego. Gracias, Edguitar, por compartirlo. ¿Alguien más? ¿Cómo le fue, Nelson? Noches buenas. Buenas noches. Como estoy adaptado a un aparatito a los oídos, me escucho mi corazón, mi respiración. Y me parece que estoy poniendo en práctica lo que me están enseñando. Sino que este instante el miedo de expresar algo con las palabras que expreso me parece algo mal expresado nomás. El miedo de expresar algo malo. Con el trabajo que se está haciendo, pero este instante de expresarme algo malo con las palabras. No Bueno, hacerme entender. ya, sí se le entiende bien, Nelson. Ok, muchas gracias, Nelson. Gracias. Bien, avancemos entonces. Aquí tenemos una frase, ¿no? Ya entrando en el tema de la confianza, pues nos dice, la auténtica confianza no consiste en la ausencia de miedo, ¿sí? Como decíamos, el miedo es natural y nos va a aparecer al inicio y al final de la vida, sino en una relación distinta con el miedo, ¿no? Algunos autores también nos dicen es como confraternizar o hacernos amigos del miedo. Realmente desde que somos niños creo que se nos ha generado mucho prejuicio o mucho temor contradictoriamente al miedo, ¿no? Ahora lo que queremos es generar una relación de camaradería con el miedo, ¿no? Sí, entonces para eso es el objetivo de estos ejercicios. Bueno, también tenemos algunos otros ejercicios, en este caso solamente los voy a nombrar para gestionar el miedo. Es muy importante, sobre todo cuando ya tenemos temores muy profundos, incluso fobias,
aprender a relajarnos corporalmente, aprender la respiración consciente, también rodearnos de gente que nos genera apoyo y seguridad, ¿sí? Prestarle atención plena al miedo es el ejercicio que hemos hecho en este momento. Desarrollar y sobre todo entrenar la confianza, ¿no? La confianza es una habilidad como lo vamos a ver. Y para algunos casos ya necesitamos entonces asesoría o apoyo psicológico, especialmente en esos temores que no hemos superado por años y sobre todo si ya hay fobias, ¿no? Entonces hay un proceso psicológico, pues sí, nos sería de mucha ayuda. Entremos entonces al tema de la confianza. Aquí déjenme ver, tengo una pregunta para ustedes, ¿no? La pregunta es, ¿qué serían capaces de hacer si tuviesen confianza o autoconfianza? ¿Sí? Repito la pregunta. ¿Qué serían capaces de hacer si tuvieran confianza o autoconfianza? Vamos con Doménica. Doménica, ¿de qué serías capaz de hacer si tuvieras más confianza? Si yo tuviera más confianza, creo que sería capaz de encontrar nuevas oportunidades, por ejemplo, laborales, porque me sentiría más segura de lo que soy y de lo que puedo lograr, entonces creo que podría alcanzar más oportunidades y justamente en mi trabajo. Ya, lograr oportunidades laborales, muy bien. Y Luisita, vamos a ver, Luisita, ¿de qué sería capaz si tuviera más confianza? Si yo tuviera confianza en mí misma, creyera en mí misma, yo sería una motivadora muy exitosa. Vuelo alto no. Oh, está bien. Ya, bueno. Ok, gracias, Luisita. Seguramente lo va a hacer. Ya tiene todas las bases, ¿no? Ahora lo que le falta es nada más que practicar, como vamos a ver. Bueno, entonces la confianza, al menos desde el punto de vista psicológico, es una habilidad, ¿no? Es una habilidad en que uno mismo es capaz de hacer las cosas que se propone. También decimos que es como un sentimiento interior que nos permite tomar riesgos. En el caso de Doménica, pues mejores oportunidades laborales, afrontar desafíos y alcanzar nuestros objetivos. Luisita, es decir, es un desafío esto de ser una motivadora u oradora, ¿sí? La base para gestionar favorablemente las experiencias que nos ofrece la vida, relacionándonos con seguridad y aprovechar las oportunidades sin temor. Entonces, realmente la confianza es un valor básico en lo que se refiere al desarrollo eh, personal, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios o por qué es importante la confianza? ¿Sí? Entonces, uno, nos hace sentir bien con nosotros mismos, ¿no es cierto? Que cuando nosotros tenemos confianza, esa sensación interior es positiva, es buena, se siente bien, ¿no? Por el contrario, cuando no tenemos confianza en algo, pues vamos como un poquito inseguros, no nos sentimos totalmente bien con nosotros mismos. También nos ayuda a conseguir los objetivos que queramos, a relacionarnos con los demás de forma positiva. Entonces, muchas veces las relaciones interpersonales no son agradables, no son exitosas porque nos falta autoconfianza, ¿no? Sí, acá en consulta, por ejemplo, se trabaja mucho lo que es mindfulness interpersonal para poder desarrollar eh, confianza interior, atención también interior y poder generar una relación interpersonal consciente, pero sobre todo conectiva. Y por último, pues también nos ayuda a superar los desafíos que nos marquemos. Asimismo, ¿qué es lo que nos impide confiar en nosotros mismos? Aquí yo les he anotado tres aspectos muy importantes. Si es que alguien tiene uno más o
o en su experiencia, pues, ha tenido otro, también lo menciona, ¿no? Uno, las creencias limitantes, ¿sí? Por ejemplo, no creo que nunca llegue a ser un buen músico, ¿no? Aparte de la psicología, también me gusta a mí la música. Si yo creyera, pues, que no puedo seguir avanzando en la música o que soy un músico que no tiene futuro, no tiene más expectativas, seguramente me limitaría hasta cierto punto, ¿no? Y no siguiera desarrollándome en otros instrumentos. Experiencias negativas. Personalmente, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, eh, el profesor nos enseñaba, en cuarto grado me acuerdo exactamente, nos enseñaba matemáticas a base de reglazos, ¿sí? Entonces nos ponía un problema y pasábamos adelante a su escritorio. Y si ese no era el resultado que tenía que darnos, pues nos daba con un reglazo, ¿no? Sí. Y la verdad que desde esa experiencia, aparte de que era un abuso, pues, ¿no? Me generó como cierta distancia de las matemáticas, ¿no? En el colegio no me gocé mucho las matemáticas, aunque sí tenía la capacidad, pero tuve esa experiencia negativa realmente con específicamente con esa materia y ese profesor. Y a veces también emociones desagradables, ¿sí? Entonces, muchas veces ira, enfado, el coraje, la misma tristeza, ansiedad, en fin, se relaciona pues con la falta de confianza y entonces pues no nos permite desarrollarnos hasta nuestro máximo o al menos nuestro mejor potencial. No sé si alguien quiere compartir algo. Diego, permíteme por favor una consulta que yo tengo, una inquietud. ¿Ya? Esta lámina está muy interesante porque prácticamente nos indica a lo que nosotros como personas estamos siempre expuestos. Como un ser humano común y corriente, siempre vamos a tener creencias limitantes, porque claro, no podemos alejarnos de nuestra realidad, de nuestro medio, ¿no? Va a haber siempre experiencias negativas, evidentemente desde la niñez, la infancia, y que podrían estar con el crecimiento de nuestra edad y de nuestras actividades, en algunos casos más, en otros casos menos, por ejemplo, a nivel colegio, a nivel universitario, a nivel laboral. Y emociones desagradables nunca faltan, o sea, evidentemente la vida está lleno de todas estas cosas, como también de cosas saludables y cosas buenas, pero siempre como personas estamos expuestos a lo que indica esta lámina, ¿no es cierto? A todos, creo que a todos en algún momento nos pasó una experiencia desagradable, una experiencia negativa o alguna creencia también que está fuera de nuestro alcance. Entonces, evidentemente esto nos afecta a lo que es la confianza en uno mismo. Mi pregunta, Diego, de tu experiencia, como mencionas, en tu área profesional, con, bueno, N pacientes que creo que enriquecen a los psicólogos conforme avanza el tiempo, de tu experiencia, ¿cómo podemos recuperar la confianza en nosotros mismos? Porque tenemos el temor en que nos puede pasar cualquiera de estas cosas que se menciona en la lámina, ¿no? Que es parte de la vida. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué podemos hacer o cómo tú has visto que se puede ir recuperando la confianza en uno mismo? Ya, Gonzalo, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Bueno, sí, justamente de eso se trata toda esta parte de la clase de ahora. Pero el primer punto es justamente este que está aquí, el poder reconocer, el poder darnos cuenta de que esta versión que tengo ahora, al menos si es que
no ha sido muy desarrollada, muy trabajada, ¿no es cierto? Va a estar llena de creencias limitantes. A ver, ¿cuáles son esas creencias limitantes, no? A ver, en mi vida personal, en mi vida de pareja, en mi trabajo, en las relaciones interpersonales, en cuanto al dinero, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué creencias tengo con referente a la prosperidad, am, a la abundancia económica, en fin? Entonces, el primer paso es ese, justamente, poder identificar, porque de lo contrario no voy a poder trabajar sobre eso y menos ir retirándolo. Diríamos que de adultos, pues estamos como llenos de mucha información extra, ¿no? Que no es necesaria, que nos aleja de la esencia que en realidad somos, ¿no? Experiencias negativas, muchas de ellas traumáticas. En terapia, por ejemplo, yo sí trabajo mucho lo que es trauma. Y yo diría, y tal vez creo que a nivel de todo el Ecuador, un 60-70% de nuestra población vive un trauma, ¿no? Un trauma generacional, precisamente por las condiciones de vida, las condiciones socioeconómicas, eh, los paradigmas sociales, culturales, hay mucho machismo, en fin, ¿sí? Entonces, hay migración, entonces, nuestra sociedad tiene mucho trauma. Y las emociones desagradables, pues, son la respuesta justamente a eso que vivimos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es parte de la vida las emociones desagradables, pero cuando nuestra atención se enfoca solamente en ese espacio, pues sí le perdemos como un poco de sentido a la vida, ¿no? Un poco de sabor. Entonces mucha gente a veces está con lo que veíamos en su momento, está tan fusionada con las emociones desagradables que pierde el sentido de la vida, ¿sí? Pierde el sentido del placer, del disfrutar, de reconectar con sus propios valores y disfrutar un poco más de la vida, ¿no? Bien, de todas maneras, avancemos un poquito y vamos también dando cosas prácticas para ese desarrollo de la confianza. Bueno, más o menos la estrategia que estoy desarrollando es basado en una terapia psicológica que se llama ACT y que es importante mencionarlo porque es ¿qué diríamos? Una corriente un tanto diferente a las tradicionales, ¿no? ACT entonces es una terapia psicológica que se centra en la aceptación de los pensamientos y sentimientos negativos y en el compromiso con nuestras acciones que nos llevan a nuestros objetivos. Entonces, tal vez un poco diferente a las terapias o corrientes convencionales en donde se lucha por cambiar los pensamientos, se lucha por cambiar los sentimientos. En ACT, como lo hicimos hace un momento, lo que hacemos es justamente aceptar, explorar ese mundo interior que tenemos, ¿sí? Muchas veces entonces esos mismos pensamientos o sentimientos, cuando uno quiere luchar con ellos, pensamos alrededor de 60-70 mil pensamientos por día. Sería imposible cambiar 70 mil pensamientos por día. El 85% de esos pensamientos son a nivel inconsciente, diríamos, no nos damos cuenta que estamos pensando. Entonces, realmente este tipo de terapia o de enfoque, yo creo que está un poquito más cercano a lo que es la realidad. Desde ACT, entonces, vamos a encontrar 6 claves para desarrollar la confianza, ¿no? Uno, ya lo mencioné, aceptar los pensamientos y sentimientos negativos. Esto es importante también, ahora que lo recuerdo, porque estamos bombardeados ahorita por una cultura del logro, del éxito, del triunfo, ¿no? Entonces, todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser como en el Facebook, en las redes sociales, ¿no? Todo like, todo muy bonito, ¿sí? ¿Y qué pasa con lo negativo? Lo negativo está ahí, lo desagradable está ahí. Entonces, realmente hay que eh,
reconocer y lograr un equilibrio, una ecuanimidad, entonces, entre esos aspectos agradables y desagradables. Ahí puede estar, entonces, un principio del estar bien o del bienestar. Número 2, conectar con nuestros valores, ¿no? Ahora que estamos en una sociedad con crisis de valores, es importante darles el papel preponderante a los valores porque son más importantes, diríamos, que que las mismas metas, que los mismos objetivos, ¿sí? Entonces, una persona que se guía por un valor tiene una brújula, tiene una guía en su vida, entonces hay que reconectar con los valores. Desarrollar una actitud de curiosidad, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer una práctica o cuando vamos a desarrollar la confianza en determinada actividad, por ejemplo, no sé, aprender a tocar la guitarra, ¿sí? Entonces, no lo voy a hacer por ser el mejor guitarrista o por aprender, no sé, canciones para tal presentación o para tal acto, ¿no? Sino que es por el hecho de generar una curiosidad, una exploración, es decir, por el proceso mismo de aprender a tocar ese instrumento o la guitarra. Practicar la atención plena. 4. Quiere decir entonces que lo que yo haga tiene que ser realmente de manera consciente, ¿sí? Muchas veces se escucha, estoy aburrido, ¿no? Creo que estamos ahorita en la sociedad del aburrimiento y de la generación de los objetos, inventos, tecnología anti-aburrimiento, ¿sí? Al menos desde este enfoque, una vez que se dice la palabra aburrimiento, sabemos que estamos en modo automático, ¿sí? Porque realmente cuando estamos conscientes o estamos en atención plena, no podemos estar aburridos. Entonces, aburrido es como una especie de etiqueta, ¿no? Que se utiliza cuando no estoy consciente, cuando estoy en mi mente, en mi rumiación, en mi mundo interior lleno de pensamientos, ¿sí? Pero no estoy presente. Entonces, ese es el verdadero aburrimiento y es un problema bastante serio actualmente. 5, establecer metas realistas. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿no? ¿Y qué quieren lograr? ¿Qué te gustaría lograr? Y si eso es viable, ¿no? Porque si me dicen algo, no sé, quiero, quiero viajar a Marte, no sé, ¿sí? Bueno, hay que aterrizar y tienen que ser como metas o propósitos mucho más viables, mucho más realistas. Y por último, hay que tomar acción, ¿sí? Una de las claves de ACT es que realmente trabaja bastante con las acciones liberadoras y acciones comprometidas, ¿no? Es decir, que realmente si es que no se hace o no se practica dentro de este tipo de enfoque, pues no hemos cambiado nada, ¿sí? Así sea poco, pero hay que cambiar algo. Tenemos entonces un ciclo para la confianza, ¿no? Número 1, partimos, como decía, de practicar las habilidades. Vamos a suponer entonces, estoy aprendiendo a tocar el piano. Entonces, no sé, practicaré una vez, una hora, perdón, al día, 2 o 3 veces a la semana. Tendré como una rutina, ¿no? Aplicarles con eficacia. Si es que estoy aprendiendo a tocar el piano, pues entonces tendrán que ser notas, tendrán que ser partituras, en fin, relacionadas con el piano y el tipo de piano que estoy aprendiendo, ¿no? No puedo aprender algo general, partituras de otro instrumento, sí, aunque de pronto sí calzan, pero que no es básicamente para aprender un piano, ¿no? Entonces tiene que ser una aplicación eficaz. Luego 3, tengo que valorar los resultados, ¿sí? Entonces, en un mes
¿qué he aprendido? En un mes ya aprendí, pues, no sé, la introducción de una canción, ¿sí? Mi meta es aprender una canción completa en 2 meses y ahorita sé la introducción, entonces valoro los resultados, ¿sí? Lo que he logrado en ese primer mes. Y por último, 4, introducir los cambios necesarios. Entonces, si en 2 meses he querido aprender, pues ahora tendré que a lo mejor aumentar una hora más o mm, aumentar un día más como para poder practicar y llegar a esa meta de sacar una canción en el piano. Vamos a hacer un ejercicio basados entonces en este ciclo de la confianza, ¿no? Por favor, anoten entonces lo que está aquí. Si quiero ser bueno en, necesito practicar. Entonces llenen con la frase que ustedes o lo que quieran aprender, ¿sí? Lo que quieran, digamos, sí, lograr. Y lo ponemos entonces por escrito, que es mejor para compartirlo, ¿no? Entonces, si quiero ser bueno en, necesito practicar. Sí se entiende, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, vamos con Gonzalo mismo que hizo la pregunta. Gonzalo, ¿qué anotó? ¿En qué quiere mejorar o en qué quiere ser bueno? Bueno, sale una pregunta difícil, pero voy a tratar de responder. ¿Ya? A mí me gustaría ser bueno en aconsejar o, ¿cómo se podría decir? Este, afrontar de manera acer- asertiva a una persona que tenga depresión o ansiedad. Para eso necesito conocer mucho del tema, practicar la confianza que uno requiere tener y practicar con uno mismo, ¿no? Es decir, estar convencido de los consejos o experiencias que se pueda uno compartir o entregar a una persona. Ujú. Ya, muy bien. Bueno, en el caso específico suyo, es simplemente un plus, ¿no? Necesito practicar sobre todo la escucha. No sé, Gonzalo, si usted es tal vez profesional de la salud mental o le No, gusta, ¿cómo es? Voluntario, es facilitador, en fin. no. Yo soy ingeniero de sistemas. Yo trabajo en el área informática, Ya, pero me gusta ese tema relacionado sobre todo para apoyar aquí mi familia o amigos conocidos que es un tema muy común ahora, ¿no? Eh, claro. de de muchos casos que se conocen muy cercanos. Ujú. Bueno, como psicólogo le diría entonces necesita practicar mucha escucha activa y compasiva, ¿sí? Es una habilidad que puede averiguar un poquito tal vez ahí en el internet o en el Google, ¿sí? Entonces, más que aconsejar o saber qué decir, necesita escuchar. Las personas con depresión y especialmente si es familia, en fin, necesitan ser escuchadas. Entonces, esa puede ser una práctica que le puede añadir a lo que ha escrito usted ahí. Muy bien, Bien, muchas gracias, Diego, muy amable. ok. ¿Quién más quiere compartirnos? ¿De quién me he olvidado por acá? Vamos con Adita. Adita, ¿quiere compartirnos su ejercicio? A ver, Dieguito. Sí quiero, eh, tal vez está fuera del tema o algo así, pero sí, y mi meta ha sido, quiero ser bueno en los 3 factores. ¿Usted sabe cuáles son los factores? Ujú. Sí, Sí, eso, pero ahorita entonces, no sabe, entonces diga nomás así de manera general.
Ya. Y ahí quiero ser buena. Y necesito practicar. Lo he hecho, no digamos poco, pero quiero ser mejor cada día. Ese es mi meta y mi ejercicio. Sí, Dieguito. Ya. Bueno, Adita, está bien su ejercicio. Tal vez como observación nada más y para todos, ser como un poquito más específico, ¿no? Por ejemplo, si quiero ser buena en atención plena, necesito Eso. practicar la autoobservación 3 veces al día, por decir. Sí, Ya. entonces, algo así. Está bien. Gracias, Dieguito. Gracias a usted, Adita, por compartirnos su ejercicio. ¿Alguien más quiere compartirlo o pasamos a siguiente? Dieguito, yo en el ejemplo que di anteriormente, Ujú. yo había notado si quiero ser bueno en conocer nuevos lugares y nuevas personas, necesito practicar con experiencias cercanas, como tal vez conocer primero mi ciudad o lugares cercanos. Eso noté. Muy bien, muchas gracias, Doménica. Me haces de acuerdo de un paciente que luego del terremoto que tuvimos en el 2016, me parece que fue, ¿sí? Tenía terror y ya se transformó en una fobia, ¿no? Tenía fobia de ir a la playa, ¿sí? Entonces, creo que fue solamente una vez con su familia y al siguiente día se regresó porque tenía ese miedo intenso a que se repita o ya estaba sintiendo que temblaba la playa en donde estaba, ¿no? Entonces, claro, hicimos una intervención con diferentes estrategias y al final una de ellas que se llama de exposición progresiva. Entonces, primero salió por aquí cerca, no sé, por decir, se iba a la laguna de Burines, laguna, no es de Burines, del Cajas, las lagunas más cercanas, ¿no? Después ya iba para otros lugares. Al final ya salió de la provincia, ¿sí? Pero todavía era sierra. Y como después de unos 3 meses ya pudo quedarse no, un fin de semana. Viernes, sábado y domingo se regresó, ¿sí? Y ahorita ya está recorriendo, mejor dicho, ya perdió ese miedo, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la cuestión de practicar y practicar. Claro que al principio, como estamos hablando de una fobia, se va a mover el cuerpo, se van a mover las emociones. Para eso es el proceso psicológico también. Asimismo, entonces, para el ejercicio que hayan anotado, anótenle las siguientes preguntas. ¿Qué habilidades esenciales deseas empezar a practicar conscientemente? ¿En qué medida vas a practicarlas? Especifica cuándo, dónde y durante cuánto tiempo. ¿Sí? Anotemos entonces eso. Puede ser igual ligado a lo que anotaron hace un momento o alguna otra habilidad que quieran desarrollar. Personalmente les cuento una experiencia mía, ¿no? Al menos en el ámbito profesional, hay algo que a mí no me gustaba mucho hacer, que son los informes psicológicos. Y por ahí realmente encontraba cualquier excusa para no hacerlos, ¿sí? Hasta el punto que luego ya tenía como requerimientos legales u órdenes legales donde era eh, de vital importancia que presente el informe y tenía plazos, tenía tiempos de entrega, en fin, y los comencé a desarrollar, ¿no? Sí, al punto de que ahora, ya después de algunos años de práctica,
ya no me cuesta para nada, ¿no? Y sí me gustan hacer los informes porque en realidad es parte también de mi trabajo. Es una de las tantas tareas que tiene mi trabajo, ¿no? El hacer informes. Entonces, doy testimonio de que cuando se entrena algo, pues uno va logrando la habilidad, ¿sí? Bueno, ¿ya lo tienen anotado? Hablemos un poquito entonces sobre los valores y los objetivos. ¿Por qué creo conveniente traer alusión a este tema? Porque también cuando hablamos del tema del miedo, la confianza, también se habla mucho del tema de la motivación, ¿no? Me dicen, pero es que, Diego, pero es que, Doc, si no estoy motivado, no voy a hacer nada, o si no tengo motivación, no puedo hacer nada, ¿no? Sí. Y realmente lo que los estudios y en la experiencia hemos visto, la motivación es una trampa. Si ustedes esperan a estar motivados para hacer algo, realmente van a seguir en esa trampa, ¿no? Ya sea meditar, respirar, observar su cuerpo, transformar una emoción, en fin. Porque desde este enfoque, nosotros lo que procuramos primero es esto, los actos de confianza son lo primero y los sentimientos de confianza vienen después. Es decir, que cuando nosotros tenemos, así sean pequeños logros, en donde sea muy real, donde podamos sentir esa confianza en nosotros, siguiendo el ejemplo de los instrumentos, ¿no? Si ya sé tocar una introducción, ya tengo la experiencia de la confianza, entonces ahora puedo atreverme a la siguiente parte o a la siguiente partitura, ¿no? De ese mismo tema para la guitarra. Entonces, eh, los pequeños actos de confianza retroalimentan las acciones que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, no nos dejemos llevar porque tenemos primero que sentir y luego hacerlo, porque si a eso vamos, bueno, realmente los consultorios de psicología, de coaching, de psiquiatría, en fin, están llenos, ¿no? De realmente pacientes y clientes que quieren primero sentir para luego hacerlo, ¿sí? Entonces, eso no es tan cierto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, debemos indicar cuál es la diferencia entre valores y metas, ¿sí? Decíamos entonces que los valores son importantes porque son como una guía, son una dirección, son las cualidades deseadas inclusive que queremos desarrollar. Y la meta es a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr. Es como el resultado, diríamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gonzalo, Gonzalo decía, quiero apoyar o saber aconsejar a pacientes a personas con depresión, familia con depresión, ¿sí? Entonces yo le diría, Gonzalo, y si puede respóndame, ¿por qué es importante para usted eh, aconsejar o acompañar a pacientes con depresión? Bueno, es importante no solamente a nivel familiar tener ese conocimiento para poder afrontar de una manera adecuada. Yo tengo un caso de amigos que eh, han tenido que pasar experiencias eh, inclusive bien difíciles con esposa, con hijos, con este problema. Y se hace muy común, ¿no? Bastante gente está recién dándose cuenta de la dimensión de esa enfermedad. Yo ya les escucho a mis compañeros o personas que conversan de este tema,
dice es una enfermedad peligrosa. Efectivamente es así, entonces creo que si uno debe prepararse para ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, Creo que si no estamos en conocimiento, pues a veces podemos ser más bien, ¿cómo se podría decir el término? En lugar de ayudarnos, de hacer lo contrario, contraproducente, creo que es la palabra correcta. Bien, ok. Bueno, diríamos entonces que su meta es ayudar a las personas o a los familiares con depresión y su valor podría ser, por ejemplo, no sé, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Escalar el Chimborazo, el valor puede ser justamente para desarrollar más valor, perseverancia, dar lo mejor, estar en forma, resistir, explorar, ¿sí? Entonces vamos a escalar el Chimborazo, que es lo que quiero lograr, pero el valor sería el cómo, ¿no? Entonces lo voy a hacer con valor, con perseverancia, dando lo mejor, o para estar en forma, porque quiero resistir, quiero explorar o viajar, como decía Doménica. En su caso, Gonzalo, no sé si es ayudar, ¿no? Entonces desarrollar el valor de la ayuda, de la solidaridad. O sea, lo que le conecta a ayudar a estas personas con depresión sería como ser solidario, ser empático. Sí, sí, correcto, Diego, el tema de la solidaridad y apoyo, ¿no? En este tipo de situaciones. Ya, muy bien. Entonces, añádanle a lo que pusieron ahí, por ejemplo, Doménica, ¿cuál es el valor o los valores que deseas cultivar o desarrollar en esa meta de conocer otros países, de conocer otros lugares, perdón? Mm, el valor sería, no sé, tener más confianza en mí. Ujú. Em, no sé, creo que la confianza en mí, en explorar, conocer, eso lo entiendo como el valor de mi propósito, de mi meta. ¿Y no quieres divertirte también viajando? Sí, por supuesto que sí quiero No, experimentar, quiero disfrutar mucho, comer nuevas cosas, no sé, tomarme bonitas fotos. ya. Entonces eso también son los valores, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera dar un ejemplo o su experiencia? Yo quisiera participar unos segundos. Le escucho, Nelson. Usted pone vigencia en relación a los instrumentos musicales y a las personas que actúan con relación a las canciones. En el caso mío, no tengo vocación. Cómo poner a práctica si no tengo vocación? ¿A los instrumentos o a la preparación de las letras de las canciones? Bueno, Nelson, ese es un ejemplo, ¿no? Si si su meta no es aprender a tocar un instrumento, necesita buscar entonces otra meta, ¿sí? Sí, pero en este Algo que instante quiera estoy en lograr. un grupo de compañeros cantantes y estoy ahí en ese grupo, pero les escucho a los compañeros su gusto de manifestar cómo son las músicas, pero yo no, me gusta acompañar, sí, pero no le tengo ese gusto que ellos tienen, de indican cómo suena, cómo resalta las palabras, pero yo no tengo vocación, cómo hago, cómo me integro a ese grupo de personas que ya tienen sus conocimientos en relación a la música. Bueno, Nelson, si no le gusta, usted mismo dice, pues es difícil. No, o sea, de gustarme me gusta, pero no tengo esa vocación de sentir el sonido
el tacto de cada una de las palabras de cada canción que hacen expresión. Claro. Bueno, para no salirnos tanto del tema, Nelson, yo le diría, permítase todavía practicar más, participar más de lo que está haciendo y hágalo con mucha atención plena. Algo bueno va a sacar, ¿sí? Y si no le gusta participar tanto de ahí, No, pruebe no, entonces no, de gustarme me gusta, sino que es con la el inquietud público. de la vocación, de ese gusto de sentir las palabras de la música. Bueno, Esa es la pequeña ya, inquietud que tengo yo. tal vez eso es Discúlpeme. otro tema, ¿no? Acá, Nelson, lo que estamos nosotros proponiendo es algo que usted quiere hacer, ¿sí? Es algo que usted quiere lograr y en lo que quiere tener confianza, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos más ejemplos. No sé si con eso incluso se le aclara un poco también a Nelson, ¿no? Tener una casa de ensueño es la meta. Cuidar y proteger a tu familia serían los valores. Ganar el partido, no sé, un partido de indoor, es la meta. Jugar limpio, con entusiasmo y habilidad, son los valores. Sacar buenas notas sería la meta. Aplicarse de lleno al estudio y explorar nuevas ideas serían los valores. Hacer nuevos amigos sería la meta. Ser amable, amistoso, abierto, cercano y genuino serían los valores. Bajar 5 kilos de peso sería la meta. Cuidar, fortalecer y mantener mi cuerpo y mi salud serían los valores. Ganar una carrera sería la meta. Correr lo mejor que pueda sería el valor. Algo importante de la diferencia entonces entre la meta y el valor es de que no siempre vamos a llegar a la meta. Puede que algunas veces no lleguemos a la meta, ¿sí? Pero en cambio, ya disfrutamos y ya desarrollamos del valor. Eso es lo que le hace diferente, ¿no? Sí. Nuevamente repetimos, entonces, los actos de confianza son lo primero, los sentimientos de confianza vienen después. Vamos a hacer un ejercicio final. Ojalá puedan participar asimismo unas 2 personas. Es una pregunta bastante abierta en relación a la confianza. Vamos a suponer que estamos en un mundo en el que tuvieras una confianza sin límites, ¿sí? Es decir, todos van a suponer de que están en un mundo donde tienen confianza sin límites. Vamos a responder una de estas preguntas. Si yo tuviera confianza sin límites, ¿en qué me comportaría de distinta manera? ¿Qué haría para moverme y hablar de distinta manera? ¿Qué haría para divertirme, trabajar y funcionar de otro modo? ¿De qué otra manera trataría a los demás, a mis amigos, parientes, pareja, padres, hijos y compañeros de trabajo? ¿Cómo me trataría a mí mismo de forma distinta? ¿Cómo trataría a mi propio cuerpo? ¿Cómo hablaría conmigo mismo? ¿De qué manera cambiaría mi carácter? ¿Qué clase de cosas empezaría a hacer? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Qué objetivos me marcaría y qué metas perseguiría? ¿Qué diferencia supondría para ti esta nueva confianza en ti mismo en lo referente a tus relaciones más próximas y cómo te comportarías con esas personas de un modo diferente? Esa confianza recién adquirida, ¿qué diferencia te ayudaría a marcar en el mundo? ¿Sí? Como digo, vamos a responder solo una de ellas, la que ustedes más les apetezca, ¿sí? Y ya para la casa, ahí sí van a responder todas. Esto les voy a compartir ahí en el chat de WhatsApp para que lo contesten ya después con tiempo. Ahora solamente respondamos una de ellas, las que más les apetezca o está en relación con ustedes. Les doy entonces un minutito para que piensen la respuesta. Repito, toda la batería de preguntas se los voy a compartir por el chat
así que no se preocupen por anotar todas las preguntas, pero sí vamos a contestar unita. Bien, ya estamos listos. Entonces, repito, en un mundo en el que tuviera una confianza sin límites, vamos a ver, Luisita, ¿qué pregunta, cuál de las preguntas le llamó la atención o cuál de ellas contestó? A la pregunta que me llamó la atención es, ¿cómo hablarías contigo mismo? Ya, en un mundo entonces donde tiene confianza sin límites, Luisita, ¿cómo hablaría consigo misma? Que yo puedo, que soy capaz de, que nada me detiene, que puedo llegar a la meta, que puedo hacerlo. Entonces me autoconvencería de que puedo superar esas dificultades y me movería con confianza. Con confianza, ¿no? ¿Cómo es ese lenguaje? Es amable, es como, no sé, una madre, una hermana, es, ¿qué características tiene ese diálogo, Luisita? Conmigo misma, ¿cómo Ajá. sería? ¿Qué Ujú, características tendría ese diálogo conmigo misma? ujú. Sí, de alguien, puede ser como una madre de mí misma, que alguien que me sostiene, que me impulsa, que hace que crea en mí, Que le porque apoyen. tal vez sí, tal vez también de una maestra, porque el niño por lo general cree todo lo que la maestra dice, y hace un momento cuando yo le escuché su experiencia que había tenido, o realmente fue doloroso, ¿no? Escuchar eso, que se guarde esas experiencias negativas. Ujú, Sí, y entonces, por lo general los niños creen todo lo que los maestros decimos. Entonces, me impulsaría yo misma como una maestra, le diría, tú puedes, tú eh, haz, intenta, avanza, llega. ujú. Bueno, gracias, Soy- Luisita. Entonces, anótele nomás ahí su respuesta. Gracias. ¿Qué nos dice Carolina? Carolina, ¿cuál de las preguntas le llamó la atención? Mi pregunta que me llamó la atención es, ¿cómo trataría mi propio cuerpo? Ya, Trataría alimentando de comida saludable, haciendo ejercicio, yoga. Me gusta practicar también el yoga, meditando y hablando con mi Dios interior. Trataría de esa manera mi cuerpo. muy bien. Entonces, si tuvieras toda la confianza del mundo, le tratarías mejor a tu cuerpo. La verdad que sí. Bueno, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere responder? Edguitar, tal vez. Claro que sí, Diego, gracias. A mí me gustó la pregunta, ¿qué clase de cosas empezarías a hacer? Ya. Ya no le echaría tanta llave a mi casa, no le pondría tanta seguridad a mi carro, no necesitaría depositar mi plata en el banco, la tendría aquí en la casa, no gastaría tanto tiempo asegurándome de que todo en la casa, en el trabajo y todo esté con llave, seguro, tendría las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Si Wow. tuviera un mundo de confianza plena, podría yo hacer mis negocios y trámites más fácil, sin tanta garantía, sin tanto documento de seguridad, sin tanto trámite.
¿Y qué dejarías de hacer? Pues muchas cosas que uno pierde demasiada energía, siempre pensando en la seguridad, en la desconfianza, en que lo pueden a uno sorprender, etcétera. Entonces esas dos preguntas realmente creo que una sociedad funciona mejor en confianza, ¿no? Se dice que en los países como Suiza o quizás Suecia y Finlandia, la gente confía mucho más porque todo es mucho más respetado y si uno olvida por ahí un saco, llega a la semana y lo encuentra, si uno olvida un paraguas. Entonces yo creo que la sociedad solo puede funcionar bien en confianza. Entonces realmente vivir en un mundo pleno de confianza es mucho más fácil, ágil, eficiente y se nos facilita la vida. Eso, Diego. Así es, Edita. Muchas gracias por su aporte. Bien, entonces estamos de acuerdo en que realmente la confianza es una habilidad que vale la pena y que es vital desarrollar, especialmente si es que queremos comprender y gestionar de mejor manera nuestros miedos. La confianza va a ser un muy buen complemento, no solamente la seguridad no es lo mismo, ¿no? Es incluso da para un tema entero nuevamente, pero si desarrollamos la confianza, ¿sí? Entonces vamos a mejorar bastante nuestra calidad de vida. Bueno, y como todo lo que empieza tiene que terminar, entonces el día de hoy vamos a ir cerrando entonces esta clase. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Y asimismo, eh, quisiera pues escucharle asimismo a las dos personas que nos compartan qué es lo que han aprendido, cómo se sintieron eh, y de qué se dieron cuenta, ¿no? Sí. Entonces, asimismo, les escucho. Si aprendimos algo, si no, voy a sentir desconfianza. A ver, ¿qué aprendiste, Doménica? ¿Qué aprendiste honestamente o sinceramente el día de hoy, Doménica? Yo aprendí a reconocer el miedo. Me gustó la técnica NEI, era en inglés, Ujú. a reconocerlo, a observarlo y a dejarlo fluir. Eso me gustó. Y eso aprendí. Muy bien. ¿Cómo me sentí? Me sentí escuchada y también comprendida porque mis compañeros también sentían las mismas experiencias físicas con el miedo que yo he sentido, entonces me sentí comprendida. ¿Y de qué me di cuenta? De que existen formas de superar el miedo y que podemos alcanzar nuevos objetivos y podemos dar pasos pequeños para ir superando estos miedos. Eso me di cuenta. Muy bien, muchas gracias, Doménica. No sé si está presente Rosa Eulalia. Y si no, vamos entonces con Carolina. A ver, aprendí a soltar mis miedos y que si me caía me podía levantar. Aprendí a observarme, me sentí liberada, me sentí que en la atención plena sentí que fluyó ese miedo y me di cuenta que puedo dejar soltar todo miedo, puedo soltar esa emoción que a veces uno se aferra del temor de la fobia. Gracias, Carolina. Y finalmente, no sé, creo que estaba Daniela con Gonzalo. Daniela, ¿qué aprendió el día de hoy? Bueno,
El día de hoy aprendí que, bueno, los miedos o el miedo siempre viene acompañado de alguna, ¿cómo decir? Viene acompañado de una alerta, pero no siempre debemos tomarla en cuenta. O sea, al sentir el miedo, al dejarlo fluir, también me doy cuenta que se puede ir. O sea, y me sentí, la verdad, o sea, bueno, sí tuve un poco más de miedo, al miedo y pues sí me sentí, o sea, como decir, un poco miedosa y pues bueno, me pude dar cuenta de que poco a poco, con paciencia, tal vez escalando, haciendo pasos pequeños, puedo dejar ese miedo, ese temor que tengo. Gracias, Carolina. Ok, entonces este es prácticamente un abreboca, ¿no? El tema de las emociones es todo un mundo y realmente creo que no hay un final. Pero si ustedes quieren seguir profundizando, sigan eh, nuestra información, nuestras redes sociales, todos los temas que estamos realizando como Escuela de Educación Continua, en realidad están relacionados como para poder ir profundizando y hacer un proceso, porque en realidad estos temas y sobre todo las experiencias de cada uno pues van a continuar, entonces hay que seguirlas practicando, hay que seguirlas entrenándoles, ¿sí? Así que les motivo a que sigan el resto de cursos, el resto de clases y pues se permitan seguir aprendiendo de sus propias experiencias. Ahí es donde entonces vamos cambiando y vamos mejorando. De mi parte, yo les quiero agradecer entonces su atención, también su participación, ¿sí? Y espero pues podernos ver pronto. Espero que ya para la próxima con cámara abierta, ¿sí? Como para hacerlo tipo taller. Me he sentido bien de todas maneras, ¿sí? He aprendido también con ustedes. El miedo siempre está presente, ¿no? Una cosa es sentir confianza y otra cosa también puede ser algo de miedo, ¿no? Entonces, simplemente hay que estar con él, familiarizarse, hacerse amigo y hacer lo que es importante para cada uno. Para mí es muy importante compartir estos temas, es prácticamente mi vocación, ¿sí? Mi misión como psicólogo y facilitador, y yo disfruto mucho de esto. Yo les agradezco, pues, y nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Gracias. Buenas noches.